Hola, profe. Hola. Ahora compartí el enlace con los chicos por WhatsApp. Súper. Sí, sabes que ojalá no nos juntemos porque me la hice como recién y no me permite, creo que, no sé la verdad. Pero bueno, ya estamos acá. Puede ser un tema de configuración, profe, no se preocupe. Puede Ahí ser, sí. lo podemos revisar. Bueno. Oye, gracias por el dato. De nada, profe. Para eso estamos. Sí, ahí vamos a hablar, bro. Ahí me complica eso. Y cualquier cosita de que no le respondan, me avisa Ok, para ver si puedo ir a su oficina. ya, súper, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, hola. Vamos a comenzar, vamos a ir retomando mientras se van conectando. Vamos a ver dónde quedamos la vez pasada. Hola, hola. Aldo, ¿cómo estás? Me encanta tu entusiasmo, Aldo. Quiero tenerlo hoy, quiero tenerlo hoy. Y mientras se va conectando, vamos a hacer un resumen de hasta donde llegamos la semana pasada, ¿cierto? Hablamos de muchas cosas, entre esas hablamos de las funciones ejecutivas y la importancia que tiene conocerlas, o más que un poco saber de ellas al momento de trabajar la inclusión en las aulas, al momento de planificar y al momento de evaluar. También dijimos que la educación emocional es muy, muy importante, ¿ya? Porque dentro de esta red o de estas redes neuronales que conforman, ¿cierto?, todo nuestro cerebro, hay una parte que tiene que ver con el desarrollo emocional, ¿cierto? Y ahí hicimos hincapié al cerebro emocional o al sistema límbico, y ahí hablamos un poco que tiene que ver con la memoria, con la activación, con el control inhibitorio, ¿ya? Y son estas zonas o esta región del cerebro es donde se desarrollan todas estas funciones ejecutivas que tienen que ver en todo nuestro neurodesarrollo y también tienen que ver cómo los estudiantes con algún tipo de condición, ya sea TEA, hiperactividad, em, ya van a entender lo que estamos educando de diferente manera, ¿ya? Vimos hasta ahí. También vimos, un momento, ahí sí. ¿Cierto? Ahí un poco les contaba la clase anterior que la responsable de de todas nuestras emociones, impulsos, el control de los impulsos, se llama amígdala, ¿ya? La amígdala cerebral, y que tiene que ver cómo nosotros respondemos desde nuestras emociones al contexto, a la realidad, a lo que está pasando o en un momento determinado. Es por eso la importancia que tenemos que conocer qué pasa con las funciones ejecutivas y qué pasa con nuestro desarrollo emocional al momento también de trabajar la inclusión en el aula. Ya, y ahí un poco les mostraba también la imagen de dónde se ubica, para que nos ubiquemos un poco en nuestra cabeza, ¿cierto? En nuestro cerebro, de dónde o qué región estamos hablando. ¿Ya? Es un poco lo que estábamos hablando recién y que tienen que ver también cómo nosotros vamos a educar estas estrategias de afrontamiento de los estudiantes, ¿ya? Cómo voy a darle una orientación a los estudiantes para que puedan controlar sus impulsos y también cómo vamos a ir trabajando todas estas funciones ejecutivas para el futuro próximo, ¿ya? Para evitar el Alzheimer, para evitar los trastornos de ansiedad, para evitar la amnesia, la depresión, ¿ya? Que tiene que ver cómo a veces nos preguntamos el porqué de la depresión, el porqué de las ansiedades de los estudiantes, y está desde la neurociencia, la explicación está en que debemos educar las emociones, en que debemos validarlas y que debemos entregar las herramientas de afrontamiento para que se enfrenten a los diferentes contextos de la vida real, ¿ya? Entre esos, la resiliencia. ¿Ya? Y llegamos hasta ahí donde hablábamos de
educación desde la mirada de la neurociencia, ¿cierto? Que tiene que ver con la inclusión, y hablamos de un concepto que se llama neuroeducación. Cuando hablamos de las estrategias que vamos a utilizar en nuestras experiencias, actividades o proyectos, planificaciones, hablamos de la neurodidáctica. También cuando hablamos de currículum, si la relacionamos con la neurociencia y la inclusión, hablamos de neurodidáctica, y por ende todo esto trae un concepto que lo podemos hablar como un neuroaprendizaje, ¿ya? Que tiene que ver con todo esto de estudio de la neurociencia que años atrás era mayormente visto por el tema de las profesionales de la salud, ¿ya? En este caso los neurólogos, pero ahora se extiende un poco más allá y, y se ve la importancia que tiene desde la educación. Y nace este concepto que se llama neuroeducación, la ciencia al servicio del aprendizaje, ¿ya? Entonces, ahí vamos a hablar, y hoy día vamos a dedicarnos a hablar un poco de la neurodidáctica, que tiene que ver con la planificación y con la evaluación, ¿ya? Y ahí va a ser la antesala para poder ir trabajando ya en la planificación. Vamos a ver qué tiene que ver el DUA, cómo voy a tomar los principios, cómo lo voy a plasmar en mi planificación, ¿ya? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las alternativas que me entrega? ¿Cómo se tiene que ver o una sugerencia de una planificación? ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Lo que quiero que me entiendan es que utilicemos la palabra didáctica cuando hablamos de estas estrategias, ya cuando hablamos del currículum, hablamos ya ahora que en este nuevo paradigma hablamos de la didáctica que vamos a utilizar, o también si lo vamos a articular con la neurociencia, hablamos de la neurodidáctica, ¿ya? Entonces vamos a consultas para iniciar el siguiente la clase que nos corresponde hoy. Este era un resumen. Hola profesora, ¿cómo está? Hola, hola. Acá con Gerardo, hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Les deseo lo mejor. Profesora, una consulta, la neurodidáctica. Hay que estar justamente anotando enfoque psicopedagógico basado en el funcionamiento cerebral para adecuar. Hay que ver. Sí, para adecuar los procesos, o el proceso que tú vas a realizar. ¿Ya? La neurodidáctica tiene este concepto nuevo desde la neurociencia que tiene que ver con la inclusión. Ya me voy a explicar. Cuando hablamos de Ujú. currículum, hablamos de estrategia, hablamos de experiencia, hablamos de actividades, hablamos de cómo yo voy a adaptar esas estrategias, ese currículum, esa experiencia, esas actividades, pero desde la inclusión, o sea, desde los procesos cognitivos, desde la neurociencia. ¿Por qué? Porque ahora es casi imposible poder realizar esa articulación sin tener el conocimiento o el concepto de qué pasa en nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de, no sé, paradigma antiguo, hablábamos de qué actividad voy a hacer, qué experiencia voy a utilizar, cuál va a ser mi planificación. Ahora, desde esta nueva visión de ciencia, de neurociencia, de procesos cognitivos, de función ejecutiva, de inclusión, de TEA, hablamos de neurodidáctica o de didáctica. Y cuando hablo de neurodidáctica, estoy necesariamente haciendo alusión al desarrollo del cerebro, ¿ya? Perfecto. Cuando tú quieres hablar solamente de didáctica sin ponerle el acompañamiento de neuro, hablas de didáctica y eso se da por entendido que es todo lo que tú haces en el proceso educativo, ¿ya? Todas las estrategias, hasta los espacios, el contexto, la ambientación, los documentos, todo tiene que ver con la didáctica que tú vas a realizar, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias, profesora. Ok. Entonces, como yo les decía, hoy día vamos a vamos a poner énfasis en qué pasa o cómo lo voy a hacer si yo utilizo el DUA, ¿ya? Tengo que tener súper claro, ya, que el DUA es este diseño universal, ¿cierto? Que nos prepara para que los estudiantes tengan acceso sin restricciones, que sabemos que existen porque ya hemos visto las barreras, ¿cierto? Múltiples barreras, por lo tanto tenemos que ser capaces de poder diseñar una planificación donde sea para todos, ¿ya?
Y el DUA nos llama a eso, ¿ya? Si nos enfocamos en nuestro país, es lo que más se utiliza. Y hablado desde el neurodesarrollo, podemos decir que el DUA se enfoca en específicamente en estas 3 regiones, por decirlo de algún modo, que hablamos recién de las redes afectivas o sistema límbico o el cerebro emocional, ya que está de color verde. Hablamos de las redes de conocimiento que implican la corteza prefrontal, perdón, que tiene que ver cómo vamos a captar la atención, cómo vamos a reconocer, ¿cierto? Cómo vamos a utilizar estas 3 regiones para poder desarrollar. Y hablamos también de la zona donde se encuentran las redes estratégicas que tienen que ver con nuestro desarrollo del cerebro. ¿Ya? Cuando hacemos esta visión general del DUA, ahí nos está hablando que vamos a desarrollar prácticamente todas las regiones del cerebro, ¿ya? Si hablamos de este neurodesarrollo. Y los principios del DUA nos hablan de que hay pautas de diseño universal, ¿cierto? De aprendizaje. Y estas pautas nos dicen, si hablamos del cerebro emocional, del color verde para que lo puedan identificar, lo que tiene que ver con las emociones, con la validación de las emociones, con el control inhibitorio, con funciones ejecutivas, tenemos que tener en cuenta cuando vamos a planificar por qué, ¿ya? Luego de un diagnóstico, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener claro el por qué voy a seleccionar ese aprendizaje esperado o esa experiencia o lo que yo quiera planificar con mis alumnos. Por otra parte, cuando hablamos de los medios de representación, tenemos que decir, ¿qué es lo que voy a utilizar para? ¿Cómo lo voy a representar? ¿Cómo lo voy a llevar al aula? Y cuando hablo de acción-expresión, ¿cómo los alumnos pueden expresar, cómo pueden accionar ese aprendizaje, cómo pueden vivenciarlo? Y aquí hago hincapié de que el aprendizaje, para que sea significativo y tenga una forma de expresión, tiene que vivenciarse, ¿ya? Yo lo he hablado todas las clases, que el memorizar no tiene mucho impacto en el cerebro, ¿ya? 20 minutos de retención de lectura, ya después el cerebro no aprende. Por lo tanto, cada 20 minutos hay que descansar, 5 minutos, volver a repasar. Pero la memorización no siempre se queda en la memoria a largo plazo. Por lo tanto, el expresar, el accionar, el vivenciar, de modo que ese aprendizaje sea experimentado, va a tener mayor impacto en nuestro desarrollo que la simple lectura o memorización. Y si hablamos de las líneas de acción que tienen que ver con el DUA, tenemos que hablar de que hay que propiciar los espacios, como yo le decía recién. Tenemos que promover los valores, principalmente la reflexión, que me recuerdo lo que me decía Aldo, que tenemos que educar a los estudiantes en la educación superior para que sean capaces de reflexionar. Y asimismo ellos van a ser capaces de, donde estén trabajando, donde se estén desempeñando, poder desarrollar esta reflexión que sea crítica. ¿Ya? La crítica va enfocada no a la parte negativa de algún aspecto determinado, sino que a ser críticos de lo que está pasando. ¿Ya? Reflexionar críticamente, autoevaluarse tiene que ver también con eso, ¿cierto? Posicionarme en cómo estoy, dónde estoy, qué estoy haciendo, ¿ya? También tenemos que, sobre todo en esta clase que nosotros estamos hablando hoy de la inclusión en la enseñanza superior, tenemos que tener claro los derechos humanos, la igualdad y sobre todo la equidad de género, ¿ya? Por otra parte, también tenemos la dirección de que las asignaturas sean más significativas y contextualizadas. Yo les comentaba que la universidad siempre es como el periodo de estudio de los miedos, de las ansiedades, porque los profesores, lamentablemente, ponemos esa línea del miedo, de la cultura del miedo, que la universidad es difícil. Pero si quizás somos capaces de que estas asignaturas sean significativas, sean creativas, amenas, empáticas, podemos hacer el cambio en cómo vamos a impartir esta educación superior en los alumnos. ¿Ya? Hemos hablado de la educación inclusiva sin ninguna distinción, lo hemos hablado todas las clases. Por otra parte, tenemos la construcción del conocimiento, qué recursos, qué herramientas, las técnicas, la estrategia flexible,
bien planificadas, que sean accesibles, que nos hablen de la realidad de los estudiantes que podamos tener. O a lo mejor es difícil tener, poder atender quizás a todo, pero sí que sea, ojalá que se tome en cuenta algún aspecto importante como la procedencia de las diferentes regiones del país, ¿cierto? Contextualizar un poco y conocer los aprendizajes previos. ¿Ya? Y por último tenemos las prácticas inclusivas fomentando las mejores oportunidades. Yo sé que todos damos oportunidades en las clases, pero estamos llamados a entregar las mejores oportunidades para que todos se puedan integrar en este proceso de aprendizaje en la enseñanza superior. Y cuando hablamos de los ejes de trabajo, tenemos que obligadamente tomar la inclusión, la participación de todos los estudiantes, flexibilidad curricular, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Lo que estamos repasando. Tenemos la formación y la capacitación. Esto da pie a que tenemos que poder instalar en los alumnos este proceso de ir, ojalá capacitándose, leyendo, autocapacitándose, o sea, y si tienen la oportunidad de poder seguir formándose, ojalá lo puedan hacer, pero tenemos que sembrar las expectativas positivas dentro de los alumnos para que puedan seguir su formación o formación continua y en capacitación, ¿ya? Divulgar, divulgar lo que están haciendo, ya divulgar, a lo mejor trabajar con algunos estudiantes algún artículo. Es difícil poder publicar artículos, pero no es difícil poder enseñar a realizar cómo yo puedo registrar lo que yo estoy haciendo. Quizás algún momento lo puedo dar a conocer, quizás vamos a sembrar en algún alumno alguna línea investigativa ya que se pueda dedicar, ¿por qué no? ¿Ya? Y sobre todo, en todo trabajo que realice el docente tiene que haber un seguimiento y una evaluación. No hay evaluación sin un seguimiento. ¿Ya? Si hablamos de estos principios, necesariamente tenemos que hablar de que este DUA, según el CAS es el centro de investigación que se dedica a estudiar el DUA y cómo pueden ellos darlo a conocer, ¿ya? Y que se siga trabajando con este modelo DUA, ojalá la mayor parte de los lugares, ¿ya? No se olviden, ahí ustedes pueden encontrar información importante en este CARS para que lo puedan buscar, ¿ya? Pero tiene que ver son investigadores que se realizan, como les digo, a ir expandiendo este modelo de planificación. Y bueno, aquí habla hay una planificación, bueno, por una parte tenemos el PASI, que es la planificación de adecuación curricular, y tenemos el ASI, que es la adaptación curricular individual. ¿Ya? También es importante que ustedes lo puedan conocer. Se usa más en las escuelas, ¿ya? Y tienen que ver con el DUA. El PASI es cuando el equipo PIE planifica, ¿cierto?, estas adecuaciones curriculares, y el ASI es cuando el profesor, por orientación y acompañamiento de los profesionales, hacen un ASI, que es una adecuación curricular individual. Bueno, siguiendo con este modelo de CAS o según el CAS que habla del dual, los principios, tiene principio 1, principio 2 y principio 3. ¿Ya? Principio 1 tenemos como proporcionar múltiples medios de representación. El principio 2, múltiples medios de expresión. Y el principio 3, proporcionar múltiples formas de comprometerse. ¿Por qué o el porqué del aprendizaje? ¿Por qué cree usted como docente que este aprendizaje que yo voy a plasmar la planificación va a ser importante y significativo para esos alumnos? ¿Ya? Y el principio 1 nos habla de proporcionar diferentes o múltiples medios de representación. El qué del aprendizaje. ¿Ya? Brindar las opciones distintas, presentar la información que le permita a los estudiantes captar el mensaje, como lo dice aquí, yo lo voy a leer tal cual. Dice, el mensaje que ofrecer es lo que el principio establece, menciona a aquellos con deficiencias sensoriales, ¿cierto? Alguna sordera o ceguera, o algún problema del habla como la dislexia, ¿cierto? O diferencias culturales o otro idioma, procedencia, lo que estábamos hablando recién, o sea, el qué del aprendizaje.
Y aquí tenemos un poco la figura para poder entenderlo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una pauta, tenemos 3 pautas. La primera, proveer de las acciones, opciones de percepción. ¿Cómo yo voy a recibir esa información? ¿Ya? Pauta 2, proporcionar opciones para el idioma, símbolos, ¿ya? En este caso, no sé, me imagino un alumno que sin posibilidad de visión o escasa visión, ya necesariamente la universidad tiene que proveer o el instituto de algún método braille o algún método que sea que él pueda acceder a esta información. Y la pauta número 3, proveer de acciones de comprensión, ya sea, no sé, me imagino un alumno que tenga problemas de audición, ¿ya? ¿Cómo vamos a trabajar con este alumno? ¿Ya? Vamos a aprender lengua de señas, la universidad cuenta con un profesional, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Sí, Sí, profe. profe. Ya, hablando muy profe. rápido. Estoy hablando muy rápido, me avisa. Ya, vamos entonces. Como les decía, el principio 1, estrategias de percepción, ¿ya? Despliegue la información, alternativas audibles, como lo hablaba recién, alternativas visuales, ¿ya? Eso es súper importante que cuando puedan ustedes planificar un aprendizaje desde el DUA, necesariamente tienen que tomar en cuenta estos puntos, ¿ya? Idiomas y símbolos, vocabulario, símbolos, la estructura, decodificar texto, entendimiento, ilustrar conceptos o forma lingüística. Y con respecto a la comprensión, resaltar aspectos críticos, guiar el procesamiento de la información, memoria y trascendencia. Yo quiero hacer hincapié acá en guiar el proceso de la información, porque en educación superior se estila mucho dar y que los alumnos puedan leer, sacar conclusiones. Tenemos la obligación desde la inclusión poder guiar este procesamiento de la información, ¿ya? Guiarlos, ya sea como lo hablábamos algunas clases, en trabajos de grupo, ¿ya? En trabajos que tengan que ver con los otros. Ojalá, ¿ya? No en forma solitaria. El principio número 2 nos habla de los múltiples medios de expresión, ¿ya? Y dice permitir a la población estudiantil expresarse de varias maneras, ¿ya? Ejemplo, tenemos un artículo que analizar, me voy a ir a lo que hemos venido haciendo, ¿ya? Yo puedo presentarlo a lo mejor o dar la opción a los estudiantes que lo puedan presentar a través del ensayo, a través de un podcast, a través de una entrevista, ¿ya? A través de un medio audiovisual, ¿ya? Pero que apunten al mismo objetivo, ¿ya? Solo que la manera de cómo voy a llegar a lograr el objetivo va a ser diferente. Ahí ya estoy proporcionando múltiples medios de expresión. Ojalá no enfocarse en las pruebas donde sea traspasar o transcribir conocimientos. Ya, la idea es que si hablamos de inclusión, que podamos dar, así como vamos a enseñar los aprendizajes, podamos también evaluar los aprendizajes de una manera más flexible. ¿Ya? Yo les hago un llamado a abrirse un poco en el tema de las evaluaciones. Ojalá tampoco la selección múltiple, porque ahí estamos también solamente memorizando. Como les decía recién, vivenciar, experiencia, desarrollo, práctica es lo que el cerebro va a guardar y es lo que nos llama también un poco estas múltiples medios de expresión. Y si nos vamos a las pautas, vamos a seguir la pauta 3, esta es la número 4, para que no se pierdan, ¿ya? Un momento, César, perdón, Aldo. Pauta 4, proveer de acciones de movimiento, ¿cierto? Proveer acciones de movimiento. Obviamente, si la asignatura no lo permite, también tratar de ver ustedes cómo es el contexto y la realidad, ¿ya? Pero también se llama como, para que quede la memoria a largo plazo, se llama que hay que vivenciarlo, moverse. Se habla un poco de estas opciones de actividad física, ¿ya? Pauta 5, proveer acciones para habilidades expresivas y de fluidez. Lo que hablábamos recién, puede ser medios audiovisuales, puede ser, como les digo, podcast, que a mí me gustan tanto, entrevistas, no sé, algo artístico, ¿ya? Guardando las proporciones y el objetivo que tú quieres lograr. La pauta número 6,
proveer opciones de funciones de ejecución, ¿ya? Y ahí hablamos, ahí tenemos que ver todo lo que hemos conocido. ¿Qué pasa cómo voy a educar o a potenciar nuestra memoria, nuestra función ejecutiva, nuestra atención, la planificación cognitiva, ¿ya? Ahí tenemos que trabajar todo esto. Ahora sí, Aldo. Aldo. Ya, ahí sí, profe, disculpe que estaba medio perdido. Buenas tardes a todos. Eh, yo, profe, tengo ahí una consulta con lo que decía sobre abrirse un poquitito al tema Evaluación. de las evaluaciones, porque, bueno, yo en fisiología hago evaluación tradicional. ¿Ya? He tratado de hacer, he ido incorporando lo que es el portafolio con las Mm. evaluaciones formativas o los mapas conceptuales. Eh, pero los alumnos, los estudiantes en alguna cosa me dicen, profe, pero le podemos hacer una maqueta. Y yo, ¿y cómo me van a hacer una maqueta? O una, ¿cómo se llama? Me dijeron el otro día. Bueno, la exposición, pues la exposición, las disertaciones siempre son una buena manera de poder Sí, variar las evaluaciones, ¿cierto? exacto. Que sí está contemplada, pero eso profe, le hacemos un trabajito, así como que, ¡ay, me carga! Entonces, como que cuando salen con esa, sobre todo el de la maqueta, es como, que, ¿cómo me van a traer una maqueta? ¿De qué? No sé, de los linfocitos B y de los linfocitos T, ¿para qué quiero una maqueta de eso? Entonces, en ese Pero mira, aspecto me llega un poquitito sus palabras, así como que ya, ábranse un poquitito a variar las evaluaciones, como que, no, me sí, cuesta. es que va a tener que hacerlo, o sea, es que estamos en este nuevo cambio en esta transformación educativa, un nuevo cambio de paradigma. También nos llama, o sea, esto no quiere decir que ustedes mañana digan, ya vamos a hacer todo, grabamos un podcast, hagamos un video, hagamos una maqueta. No, o sea, esto es gradualmente, o sea, dentro de la realidad, ya que quede muy claro, dentro de la realidad. Pero es importante que tomemos alguna vez esta opción, ¿ya? Para ir instalándola un poco en esta nueva mirada de educación, ya más flexible, también tiene que ver con esta evaluación más flexible, ya. Hablábamos alguna clase que ustedes, todos estábamos acostumbrados a una nota, una prueba, nota, ya, pero hay que ir un poco cambiando también no quiere decir que vamos a sacar las notas porque eso es casi imposible, pero sí vamos a ir un poco flexibilizando y variando cómo vamos a evaluar. Ahora, si tú me dices una maqueta, a lo mejor no una maqueta, pero sí pueden hacer, como te decía, ahora se utiliza mucho. Cuando yo pongo en práctica todos los conceptos que yo que he aprendido, no sé, también me ha tocado ver el tema de em, ay, infografía, ya, donde se aplican todos los conceptos, se entregan y después tú haces el seguimiento. Yo creo que la clave es educar a los estudiantes en llevar un método de proyecto, ¿ya? Que responde también a las múltiples expresiones, opiniones, y no tanto responder a las pruebas, ¿ya? Entiendo que no va a ser de un día para otro, Aldo, y que si te cuesta, totalmente entendible, porque estamos acostumbrados a eso, ¿ya? Pero hay que un poquito, una vez en cuando, cambiar esto y ver qué pasa, ¿ya? Sí, Siguiendo, sí, sí, sí. Gracias, profe. ya, siguiendo, entonces cuando hablo de actividad física, hablo de diferentes vías de respuesta. Ya, entendemos que nuestro cuerpo aprende completo. ¿Ya? Yo no puedo aprender solamente mirando, ¿ya? Porque estoy utilizando otros sentidos, ¿ya? Por algo somos seres integrales. Entonces, cuando yo miro, también converso, trato de contar a alguien, oye, mira, esto me interesa, y estoy escuchando, me estoy moviendo. Por lo tanto, estamos llamados a que desde el DUA podamos utilizar estas vías físicas también, ¿ya? También ahí al interactuar con diferentes materiales, por ejemplo, Aldo, ¿ya? Tecnología de soporte. Y cuando hablamos de habilidades expresivas, composición y resolución de problemas, eso es súper importante. Yo me quiero aquí enfocar ¿por qué? Porque los alumnos en general no tienen capacidad de resolución de problemas, ¿ya? En la vida diaria, en la vida, como digo yo, en la vida de la vida. No, si no están con un teléfono, si no están con un computador, se les resulta muy difícil solucionar un problema.
De ahí vuelvo nuevamente al tema de qué importante es educar en comunidad y con el otro. Resolver problemas de la vida diaria, resolver problemas que son a lo mejor y que nos afectan ahora en la actualidad con el tema de violencia y que nos vamos a lo más rápido que tenemos es un golpe, un grito, un insulto. Entonces aquí yo quiero poner este énfasis en esta habilidad. Y cuando hablamos de función ejecutiva, las metas, ¿cierto? ¿Qué metas voy a utilizar? ¿Cuál es la más efectiva? ¿Cómo voy a realizar la planificación o la planeación de este desarrollo estratégico? Y ahí hablamos de la planificación cognitiva, qué viene primero, cómo me voy a organizar para el día siguiente. Y nosotros como docentes tenemos la obligación, si hablamos de planificación, tenemos que necesariamente articularla con nuestra planificación cognitiva. ¿Qué voy a hacer mañana? Un checklist, 1, 2, 3 cosas. Al final de la tarde la hice, 1, 2, 3. Y eso nos va a ir un poco ayudando a nuestra propia planificación en la vida diaria. ¿Ya? Y el monitoreo, o sea, es súper importante que hagan el seguimiento. Si voy a hacer una maqueta, como dijo algo, cómo lo hicieron, por qué llegaron a eso, cuál fue el propósito, cuál es el objetivo, qué materiales, qué consecuencia o qué impacto va a tener y una evaluación final. Cuando hablamos del principio número 3, proporcionar múltiples formas de comprometerse, el porqué del aprendizaje, ya necesariamente hablamos de facilitar los espacios que yo voy a interactuar, que promuevan esta función ejecutiva que tiene que ver con la motivación, ¿ya? ¿Qué es lo que se propone en este principio, ¿ya? Hablamos de, por ejemplo, si hablamos del equipo docente, el equipo tiene que ser capaz de implementar las estrategias que reconozcan las diversidades del grupo que está trabajando de los estudiantes. ¿Ya? Un equipo de profesorado, de docente, no puede hacer como que no están las personas, como que tenemos que todos pintan, todos utilizan el rojo, todos utilizan el verde, pero va a haber alguien que a lo mejor va a querer utilizar un amarillo y la profesora va a decir, no, es que todo es verde. Es un ejemplo muy burdo, muy coloquial, pero sucede, ¿ya? Por lo tanto, el docente tiene que ser capaz de implementar esta estrategia con su equipo de colegas o profesores, estar preparados para poder recibir a la múltiple diversidad de estudiantes que puedan, que dice hay que integrar las universidades, ¿cierto? Ya vimos toda la gama de inclusión, todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Para poder planificar una clase en la universidad. Y propiciar la consecución de las metas educativas para todos por igual, ya lo que hablábamos recién. Que ese aprendizaje se logre, ya lo importante es cómo llegó a lograrlo, ya, y que esa evaluación sea real, que esa evaluación sea ojalá lo más real posible al contexto y lo más concreta también posible. Cuando hablamos de los estudiantes, si hablamos de las ventajas, ¿cierto? Todas estas si trabajamos todos estos principios, va a fortalecer la destreza del trabajo colaborativo y por ende también el individual. O sea, yo me voy nutriendo y voy aprendiendo de forma individual lo que yo voy tratando con mi grupo, con mis pares, ¿ya? También tener acceso a recursos adaptados a sus respectivas particularidades. Ahí hablábamos recién de los medios, si tengo poca visión, si tengo nula visión, si tengo problemas de deducción, tengo problemas de lenguaje, ya problemas físicos de acceso, ¿cómo voy a permitir o a entregar estas estrategias? Y seguimos en el principio 3, ¿cierto? Proporcionar múltiples formas de comprometerse. Pauta número 7, proveer opciones de aislamiento o intereses, ¿ya? Ahí más referido a que si hay algún interés en común, poder trabajar con ese equipo. Si hay un tema de que a lo mejor hay uno, no sé, que le pueda gustar algo, dar también la posibilidad de que lo pueda desarrollar. ¿Ya? Ojalá siempre se llama a que pueda realizarlo en el equipo, ¿ya? Pero hay alumnos que trabajan solo y también respetar, pero entregar las herramientas para que fortalecer ese aprendizaje que va a realizar. Pero en la pauta 8, proveer de acciones de esfuerzo sostenido y persistencia. Ahí tiene que ver mucho con las expectativas que nosotros vamos a tener en nuestros alumnos, ¿ya? Que esto sea, estas expectativas vayan reforzándose siempre, ¿ya? No dejar, porque esto nos va a ayudar a lograr las metas. Y la pauta 9, promover opciones de autorregulación, que está directamente relacionada con las funciones ejecutivas, ¿ya? Con el control inhibitorio o el control de impulsos.
Y ahí algunos ejemplos, preferencias individuales y autonomía, ¿ya? Disminuir las amenazas y las distracciones, ¿ya? Si hablamos de esfuerzo y persistencia, realzar la mejor parte de las metas y los objetivos, variar de niveles de reto y apoyo, ¿ya? Retroalimentación orientada hacia el dominio o el objetivo a lograr. Y cuando hablamos de autorregulación, ¿ya? Habilidades y de alcance y estrategias, educar estas habilidades de afrontamiento, que les digo yo, una de las más conocidas, la resiliencia, ¿ya? Autoevaluación y reflexión, que también hablábamos al inicio, que es necesario que poder instalar esta reflexión en los estudiantes y que se autoevalúen. O sea, me acuerdo que Aldo me decía, es que todos se ponen 7. ¿Cómo vamos nosotros a mejorar esto que todos se pongan 7? A través de la reflexión y de las críticas, ¿ya? O sea, cuando soy autocrítico, ¿cierto? ¿Cómo voy a evaluarme? Aldo, Profe, me perdí. ¿en qué se perdió? Porque llega re bien y me perdí en el PH. Por ejemplo, estamos hablando de inclusión, lo que se refiere a, por ejemplo, personas neurodivergentes o personas con alguna eh, ¿Condición? condición de aprendizaje diferente, ¿cierto? ¿Mm? Pero es que pero lo que usted me está diciendo acá me suena para cualquier persona, po. Ah, pero es que obvio, si cuando hablamos de diversidad hablamos de cualquier persona. Cuando O hablamos sea, de me inclusión, refiero a no a personas, incluso personas que no son neurodivergentes o tienen condición, sino que por una persona claro, dentro de la norma, ¿cierto? claro, Eh, es que Aldo, mira, cuando hablamos de inclusión, dijimos que no solamente hablamos de necesidades educativas especiales o de alguna condición. Cuando yo hablo de inclusión, hablo de todos. Y por eso que analizamos género, interculturalidad, ¿cierto? sí, Hablamos también de las necesidades educativas especiales. Entonces, cuando yo hablo de inclusión, hablo de todos, porque en este grupo, por ejemplo, somos todos diversos. Por lo tanto, yo al explicar, hay algunos que me entienden con el esquema, hay algunos que me van a entender, van notando lo que yo voy hablando, algunos que necesariamente después tienen que revisar la presentación, y ahí hay ahí hay diversidad. Entonces, cuando hablamos de inclusión, sí, hablamos de necesidades educativas especiales, ¿ya? Y que las analizamos, pero también cuando hablamos de inclusión, hablamos de género, hablamos de interculturalidad, hablamos de migración y todos los aspectos que hemos hablado anteriormente, ¿ya? Entonces, cuando tú vayas a planificar, necesariamente tienes que tener claro el grupo con el cual tú vas a trabajar. Y me refiero a procedencia, que habla de cultura, me refiero a género, me refiero a incluso la cultura familiar, necesidad de educativa especial, ¿ya? Y todo, es un todo. Para los demás, ¿está claro? Sí, ¿Demás alumnos? sí. También el concepto universal incluye literalmente Sí. todo un grupo de personas. Exacto, Justamente ese es el enfoque. Igual está como ese estereotipo de que la inclusión es solamente para las personas que lo necesitan, pero no pues o que para el todos. DUA, o que el DUA es para Exacto. solamente, sí, no es así. No. Aldo, necesito que todos me puedan decir que sí lo entiende, que es un modelo de planificación universal, o sea, para todos. Sí, profe, sí se Sí, entiende. profesor, Ya, se entiende, perdón. Sí, ya, lo entendí. perfecto. Ya, súper. Sigamos entonces. gracias, profe. Ya, ningún problema. Entonces, este es el esquema final que cuando hablamos del diseño universal para el aprendizaje. Múltiples formas de implicancia, múltiples formas de representación y múltiples formas de expresión. ¿Ya? Y ahí están con su respectivo esquema. ¿Ya? Y luego, ¿cómo vamos a integrar este modelo en el currículum? ¿Ya? Lo vamos a integrar, ¿cierto? A través de la revisión y del análisis del currículum existente. Por eso que yo les decía que era importante que ustedes pudiesen analizar los PI de algún establecimiento educacional, porque de acuerdo a ello, pueden ustedes, les decía igual, poder intervenir en ese PI porque tienen que estar declarado el principio de inclusión. Primero que todo, en todos los proyectos educativos, ya sea de la universidad, de escuela, de colegio, del jardín,
de instituto profesional tiene que estar declarado por ley, ¿ya? Luego, el diseño de las unidades didácticas también nos habla de esta planificación micro, ¿cierto? Que tienen a lo mejor los grupos de docentes, ya sea por unidad, por asignatura, también tiene que estar presente y ahí tenemos que ser capaces de poder integrar estas estrategias que tienen que ver con el DUA. ¿Cuándo o cómo la voy a poder integrar? A través de las estrategias visuales, auditivas, kinestésicas, ¿ya? Así como las diversas opciones también de evaluación, como bien lo dicen ahí, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo del DUA, hablo de el conocimiento o la visualización de todo mi grupo, ¿ya? Contemplando entre ellas las necesidades educativas especiales, ¿ya? Pero no necesariamente. Y también cómo voy a integrar al currículo cuando yo ahí dice la personalización de los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Cómo yo adapto ese objetivo a este plan general, a esta planificación, a este PI, ¿ya? La idea es que lleguen los mismos objetivos utilizando de diferentes enfoques, como bien lo dice ahí, o diferentes herramientas según las habilidades que pueda tener ese grupo de estudiantes o ese alumno, ¿ya? Y también lo vamos a integrar con esta evaluación continua y la retroalimentación. Una evaluación de proceso que vaya hablando de los avances que está teniendo el estudiante, ¿sí? Y esta retroalimentación que hay entre alumno y profesor, o alumno y docente, o estudiante y docente, ¿ya? ¿Y cuáles son los métodos de evaluación más accesibles? Que desde el DUA, esto yo lo saqué del Ministerio de Chile, ¿ah? Del Ministerio de Educación de Chile, ¿ya? Yo se los voy a compartir, se los voy a dejar después ahí en la plataforma para que después lo revisen, ¿ya? Y aquí nos dan algunos ejemplos, como yo les decía, cambiar un poco el tema del tipo de evaluación, ¿ya? Hacerlos un poco más flexibles. Evaluaciones orales, los proyectos multimedia, los portafolios de trabajo, evaluación por rúbrica, que a mí me parece que son muy, muy beneficiosas, porque vamos viendo el proceso, ¿ya? Y las evaluaciones prácticas que tienen que ver cómo van aprendiendo o haciendo de mejor manera, ¿ya? Ahí, por ejemplo, como dice, en ciencia, ¿cierto? En lugar de un examen escrito, sobre método científico, a lo mejor los estudiantes van a realizar un experimento y documentar el proceso. ¿Cómo llegó a ese proceso? ¿Cómo yo logré ese objetivo? Es lo que hablábamos recién, Aldo. ¿Ya? Y ahí un poco, si yo hablo de planificación, según lo que ustedes me tienen que presentar a mí en su proyecto final, hablamos un poco de esto, ¿ya? Hablamos un poco de esto, ya este es un ejemplo para que ustedes más o menos, lo que no son docentes, puedan trabajarlo así, ¿cierto? Porque tienen que pedir los objetivos generales, objetivos específicos, los conceptos que van a utilizar, las destrezas que van a lo mejor fortalecer. Hay una sugerencia metodológica o estrategia metodológica que seguir. Hablamos en la clase pasada de la curva pedagógica, que tiene un inicio, ¿cierto? Una contextualización, y sigue con un desarrollo, sigue con una celebración o con una evaluación, ¿ya? Ojalá poder llevar no todos los pasos, porque son muchos, ¿ya? Pero sí que tenga un inicio, una contextualización, un desarrollo y una finalización y evaluación, ¿ya? Eso es lo que tiene que tener una sugerencia metodológica. Los recursos que van a utilizar muy claros, los indicadores de evaluación, aparte de lo que ustedes ¿cómo van a evaluar? ¿Qué instrumento? Van a utilizar una evaluación cuantitativa, una cualitativa, ¿ya? Pueden ser mixta, ¿ya? Y poder em, describir los indicadores. No solamente decir, yo voy a evaluar si aprendió o no aprendió. Necesito saber cómo ustedes van a construir ese indicador para evaluar. ¿Ok? Ahí un poco también, yo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver. Esos colores son un poco como para, los colores que están en verde, lila, son un poco para diferenciar porque más adelante hay un ASI, si no me equivoco. Entonces ahí un poco para ver si atiende o no atiende a los principios del DUA que están en articulación con el ASI. Ya. Así más o menos tendría que verse su planificación cuando hagan su planificación del 22. ¿Ya?
Y aquí está la planificación, es la microcurricular, claro, es un ASI, ¿ya? Que es una educación curricular individual, ¿ya? Esto yo se los muestro acá para que ustedes sepan que también se hace, ¿ya? Pero en esta ocasión no es necesario hacer, ¿ya? Porque ahí tiene que un poco más detallado, enfocarse en algún alumno, ¿ya? Esto se hace más bien, no sé, no sé si alguien está ahí que está en clase en la universidad, que se haga al alumno, algún un tipo de educación a un alumno específico, ya, porque sí se hace en las escuelas y en los liceos. No sé en la enseñanza superior. Me parece que no, pero si hay alguien que sepa, me lo comenta. ¿Nadie? Realmente no. Ya. Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo nosotros vamos a ir detallando un ASI, ¿ya? O una educación curricular o un PASI, que es una planificación curricular, ¿ya? Puede sí tener algunos estudiantes que sean que se benefician, ¿cierto?, con alguna discapacidad o con alguna condición, ¿ya? Pero em, sí debo decir que se hace más que todo para aquellos alumnos, en este caso, que sí tengan algún tipo de necesidad educativa especial, ¿ya? Los PASI o los ASI que los hacen los equipos PIE de las escuelas, ¿ya? Pero tengo la obligación de poder mostrárselo también para que ustedes lo puedan conocer, ¿ya? En algún momento si hablan de PASI, ASI, ya saben de qué estamos hablando. Y nos quedan estos minutos que voy a hablar sobre cómo vamos a eh, articular la evaluación con la inclusión, ¿ya? Parto con que la evaluación tiene un ciclo, ¿ya? ¿Hacia dónde vamos? Que eso es súper conocido por los que trabajamos en educación. Diagnosticar, ya estos son los procesos. Yo diagnostico, compartir el objetivo y el criterio de logro, ¿cierto? Tengo que saber qué es lo que planifiqué para poder evaluar. No puedo alejarme a evaluar lo que yo quiera, sino que tengo que basarme en la planificación, en el objetivo de la planificación. Ya, ¿dónde estamos? ¿Qué análisis utilizamos de aprendizaje? ¿Y cuál va a ser mi resultado o mi deliberación respecto de los objetivos y de dónde estamos y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Qué decisión voy a tomar? Voy a hacer un juicio de valor respecto de ese aprendizaje, de ese objetivo, luego del aprendizaje, cómo se llevó a cabo, tomo un juicio de valor y ahí tomo una decisión. ¿Ya? Hago un juicio de valor con el equipo o lo hago solo y tomo la decisión. Luego acompaño, viene la remediación, ya en cierto modo, cómo voy a mejorar esta oportunidad, la podemos llamar remediación, oportunidad de mejora, cómo acompaño, cómo ajusto esta enseñanza, llego a la retroalimentación, docente-alumno, profesor-alumno, y recién ocurre el aprendizaje. ¿Ya? La evaluación tiene que pasar por todo este ciclo para que pueda ser o que pueda terminar en un aprendizaje. Y aquí yo les quiero entregar, que esto también lo saqué del Minedo, son diferentes cuadernillos donde ustedes puedan revisar. Yo también voy a tratar de compartírselos todos, ¿ya? Y salen orientaciones, estrategias muy, muy novedosas, ¿ya? Que no sé si todos la conocen, ¿ya? Pero este es del Gobierno de Chile, que también pueden servir para poder mejorar sus clases. ¿Ya? Ahí tenemos con respecto a evaluación, tenemos evaluación formativa en el aula, que hay algunos que son solamente para los directivos, las orientaciones, unos que son para docentes, otro que tiene que ver con la retroalimentación, cómo la realizo, ¿ya? ¿Cómo voy a trabajar el reglamento de evaluación en los establecimientos educativos? Para que ustedes, las que trabajan en escuelas o también puedan aportar este reglamento de evaluación, ¿ya? Y poder instalar la cultura evaluativa flexible y la política para el fortalecimiento de la evaluación en el aula. También es importante que esto lo puedan revisar para poder hacer su planificación. ¿Ya? Y vamos a llegar hasta acá porque luego del análisis de toda esta clase ya vamos en la evaluación. Y la evaluación, como todo aspecto en la vida, tiene mitos, ¿ya? Y ahí justamente vamos a analizar que son 4 fichas hasta el término de la próxima clase y que nos hablan un poco de algunas que tienen temas directamente con evaluación, que se cree, pero no es así. ¿Ya? Consultas.
Profe, yo tengo una consulta, pero sobre el trabajo, no sobre la materia. No sé si la puedo hacer después. Es que antes que se me Ya, olvide. ya. Consultas de la materia. Ya, aprovechando estos minutitos mientras si alguien me consulta. El primer mito, quiero que lo puedan leer aquí. Bien, dice, la evaluación se diversifica solo para las y los estudiantes con necesidades educativas especiales. Lo que estábamos hablando recién. Profesora, disculpe, em, tenía una Dígame. duda, pero no, después la voy a hacer mejor, pues ya estamos en la hora. Y si no, Ya, no. sí. No, son las 7:59. Ya, termino esto, o sea, hablo esto y terminamos, ¿ya? Entonces vamos a analizar lo último que nos queda para que ustedes puedan realizar su planificación con la evaluación correspondiente, ¿ya? Consulta, un minuto para las consultas de la materia o del trabajo. Yo, profe, lo que pasa es que con mi grupo estuvimos revisando el video de la clase anterior y nos quedó una confusión con respecto a la planificación, porque Carla había consultado si nosotros podíamos hacer esa planificación en atención al PEI que le mandamos de un colegio, Ujú. pero usted nos mencionó del ensayo, entonces finalmente Ah, tienes corroborar, razón. queríamos corroborar Sí, si podemos hacer la planificación, pero en virtud del PEI, de las 6 preguntas que sí, usted mandó. sí lo pueden hacer. Y mejor Ya. aún si lo van a mejorar o lo van a intervenir. O sea, desde nuestra clase van a intervenir SPI, van a ver la mejora, van a ver qué es lo que falta, qué es lo que pueden realizar. Sí, lo pueden hacer. Ya, súper. Gracias, profe. Ya, ya pues. Entonces, la próxima semana terminamos con la evaluación para que ya darles una semana para que puedan entregar su trabajo. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Que Oye, estén muy bien. Gracias, muchas profe. gracias. Muchas gracias, profe. Chao, Hasta chao. luego. Compañeros, yo mandé el calendario por si acaso, lo mandé al grupo de WhatsApp para que tengan fecha, tengan clara la fecha. Ya, vale, Aldo, te pasaste. Ya que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao.